Hay temas que duelen, tanto que muchos prefieren no hablar de ellos. Pero nosotros creemos que el silencio también necesita compañía. Aquí conversamos sobre la salud mental, el duelo, las emociones difíciles. Y todo eso que muchas veces se esconde bajo la alfombra. Nosotros somos Pablo y Shanik. Y esto es Shanik y Pablo Conversan, un espacio para hablar de lo que casi nadie habla. Bienvenidos a Shanik y Pablo Conversan, un espacio de psicología y salud mental donde hablamos de esos temas que a veces son tabú, de lo que no siempre se habla, pero que están más presentes de lo que imaginamos. Aquí no solo conversamos sobre la mente y las emociones, también buscamos humanizar a los psicólogos, mostrar que detrás de la profesión también hay personas con historia, dudas y aprendizajes. Nosotros somos Shanik y Pablo y en cada episodio abrimos un diálogo cercano para aprender, reflexionar y sentirnos un poco más acompañados. Gracias por estar aquí. Hola Pablo, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Igual, muy bien. Aquí feliz de estar en otro episodio y venimos con otro tema muy interesante, la verdad. Bastante, bastante y creo yo que un poco polémico, lo cual nos gusta también porque venimos a como a salirnos de la caja y a pensar en otras ideas. Claro, me encanta. ¿Te parece si entramos al tema? De una. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la sexualidad en adultos mayores, como seguro ya lo vieron en el título. Entonces, vamos a adentrarnos en eso. Cuando hablamos de sexualidad, pensamos en personas jóvenes, pero la realidad es que el deseo, la intimidad y el placer, pues no caducan, esos se quedan toda la vida con nosotros. Entonces, te quería preguntar, ¿recuerdas la primera vez que escuchaste a algún adulto mayor hablar sobre su vida sexual? Mira, la verdad es que esto pasa cuando empiezo a atender consultas hace ya un montón de años. Pero antes de ese momento y en general, incluso después de ese momento en mi vida cotidiana, es algo de lo que se habla muy poco. De repente uno empieza a comprender, ya siendo adulto, con personas de la familia, con personas de mucha confianza, que eso se habla con miedo, pero el tema está ahí y por supuesto que se ha invisibilizado ahora. Creo que vamos a conversar un poco sobre también por qué se ha invisibilizado, pero fundamentalmente es que es algo, pues, parte de la vida, la sexualidad. Nosotros como jóvenes la vemos como un pilar más, como algo fundamental, pero ¿qué pasa si somos adultos mayores? Si somos adultos mayores, entonces no podemos disfrutar de ese aspecto de nuestra vida, ¿o qué? Ok, claro, o sea, es que, ¿sabes? Yo pienso que tal vez ahora ya no tanto, pero solo el tema de la sexualidad es tabú. Antes, Sí, uf, uy, no, no, no fueras a hablar de eso porque, Dios, no, 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 ¿cómo crees? Entonces, si de por sí ya era tabú, ahora lo pasamos a los adultos mayores y peor, ¿no? Entonces, no sé, yo ahorita estaba pensando si alguna vez he escuchado como a algún adulto mayor hablar de su vida sexual o así, y la verdad es que no. No, o sea, yo te lo he comentado. En mi familia el tema de la sexualidad es tabú completamente y nadie habla de eso, ¿no? Nadie. Em, y entonces, obviamente, en mi familia no. Yo me puse a pensar como en externos, cuando estuve en un centro gerontológico, tampoco escuché que los adultos mayores hablaran de eso, pero ¿sabes dónde lo he visto? En series. En series sí he visto que cuando llegan adultos mayores y que hablan de que tienen relaciones sexuales, o sea, en las mismas series los que los escuchan hacen cara de, ¿por qué hablas de eso? No, no hables de eso. O sea, hacen cara hasta como de espantados, como si fuera cosa de otro mundo. Y pues es sorprendente que en las series también se vea eso, ¿no? de acuerdo. Hay que normalizarlo, porque es algo completamente Oye, me normal. picaste por un ladito que sabes que me apasiona un montón. Y pienso, no desde un entorno necesariamente clínico, pero sí tal vez muy empoderador, que hay una serie que es Grace y Frankie, donde Uf, entre muchos temas que super se serie. abordan ahí, hablan,
también un poco sobre la sexualidad en la vida adulta, en la vida adulta mayor. Y creo que el abordaje, pues siento de verdad que el abordaje que le hacen en un par de temporadas viene muy al lugar porque precisamente empodera hacia el placer de mujeres y hombres que pueden seguir disfrutando de ese aspecto de su vida. Sí, sí, fíjate, no me había acordado de eso. Y es una gran serie, me encanta. Pero son pocas. O sea, bueno, ahorita hay solo que mencionas esa, pero en su mayoría. Sí, sí, de repente nos dejan en comentarios que otras series o películas tienen como en la cabeza que hablen sobre esto, pero sí, no es algo común ni frecuente y pienso que también tendrá que ver un poco, retomando pues este mundo del cine y del entretenimiento pues, con los imaginarios que siempre queremos como sociedad pues imponer y ver. Y es el cuerpo joven, el cuerpo esbelto, que cumple con unas normas sociales, estéticas, y por supuesto que ahí entonces el adulto mayor como que no entra, no cabe. Claro. Juan, ¿qué te parece si ya que estás hablando de esto, nos hablas un poco de los mitos y los prejuicios que hay en la sociedad respecto a este tema? Sí, estuve estudiando un poco sobre esto y, a ver, y entendí como varias cosas que son importantes. Hay tres factores fundamentales cuando emerge el mito, cuando se plantea el por qué esto se convierte en un doble tabú, porque bien tú lo decías, la sexualidad en sí misma es como una especie de tabú social muy complicado. Nosotros en nuestra cultura, pues vamos a plantear que la grecolatina parte de unas premisas muy fundamentales sobre que el adulto mayor es el sabio, es la persona que tiene el conocimiento, es la persona mesurada, es el que cura, es el que sana, el que escucha y en tiempos antiguos era incluso el que daba la instrucción sobre cómo funcionaban las cosechas, el ejército y la sociedad. Pero esa evolución también fue acompañada de que era una persona que debía cumplir con unos estándares de respeto hacia lo social. Entonces, claro, cuando uno revisa estos elementos, se da cuenta de que en realidad el choque de esta cultura con la española, que venía con todo un tema judeocristiano muy marcado, a lo que fue llevando es que se cimentara aún más la base de que la sexualidad no la deben vivir las personas ancianas, no la deben vivir el viejo, no la debe vivir el adulto mayor, como ya hoy lo planteamos desde el respeto, sino que eso es algo para la reproducción, es algo para la concepción de la familia y luego, entonces, el segundo elemento es justamente el cristiano y el tercero, pues va muy de la mano, lo que ya sería el judeocristiano. Esa tradición cultural tiene una cantidad de culpabilización alrededor de que esto no ocurre. Ahora, al igual que temas también muy polémicos como el aborto, no es que no ocurran, porque no se hable de ello o porque estuvieran prohibidos o estuvieran vetados. Son cosas que ocurren, pero entonces se daban y para muchas personas se da de forma clandestina, de forma secreta, de algo de lo que no se debe hablar ni conversar. Nuestra cultura obviamente ha mutado mucho por dos factores. El primero, por la globalización, porque si vemos que este fenómeno de los tabúes que se han presentado, pues se vive de gran manera en América, no se ha vivido tan marcadamente en Europa, no tan marcadamente. Sin embargo, también pues allá se están haciendo sus propias luchas para visibilizar este tema. Y en Asia, pues, bueno, eso sí es una cultura bien complicada y bien distinta en la que prefiero no meterme en este momento, pero sí plantear que nosotros que bebemos mucho, mucho, mucho de la cultura europea, eh, esa fusión
esa fusión cultural de nuestras raíces, digamos, más indígenas, y luego con esa comunión, con esa cultura judeocristiana que traen los españoles, incluso un poco los ingleses y, bueno, y posteriormente muchas otras civilizaciones, lo que generó fue un mix de acá no se da la sexualidad entre adultos mayores, no se da. Y eso obviamente arrancó con un montón de mitos que son muy complejos, pero muy, muy complejos, como por ejemplo el tema de que es algo pervertido, es algo que está mal, o eso es de los viejos verdes. Con todo lo que me dices, como que me explotó la cabeza. Es como una bomba. Es Un que poquito de historia. un poquito, un poquito nada más. Pero es muy fuerte, ¿no? Cómo se va distorsionando todo y llegamos a lo que es hoy en día. Igual pensaba, ¿no? Que también tenemos como esta imagen de los adultos mayores, de que tienen que ser tiernitos, cero sensuales. Tienen que Sí. ser, ay, el abuelito, hay que abrazarlo, es todo tiernito. Entonces, te quería Pero preguntar, permíteme agregar una cosa a eso que estás planteando, y es ajá, también que el adulto mayor es una persona enferma, porque la vejez está altamente asociada completamente. con la enfermedad, con lo Claro, crónico, con el fin de la vida. Entonces, cuando esos dos elementos de la ternura, cuando esas creencias judeocristianas y cuando luego además esa enfermedad están ahí latentes como en la imagen, pues no hay cabida hacia el placer, hacia el goce y hacia el disfrute de la sexualidad. claro. Me hiciste pensar que la sociedad hemos convertido como a los adultos mayores en algo frágil, que está ahí, que se tiene que cuidar y no, o sea, no hay forma en la que puedan tener deseo ni nada, porque es frágil. Claro, totalmente. No había pensado en eso, ¿eh? Bueno, ahora sí, te quería preguntar, ¿por qué crees que nos incomoda tanto imaginar a las personas mayores teniendo intimidad? Hay muchos matices y hay un elemento que también es importante traer acá y es la separación de algo mm, que es una realidad con la cual seguimos y debemos seguir batallando, y es el machismo. No nos incomoda tanto imaginarnos al hombre adulto mayor disfrutando de su sexualidad como si a la mujer. A los dos nos incomoda, socialmente hablando, pero nos incomoda más pensar en la mujer. Pero, de hecho, socialmente, pues se observan muchos hombres mayores con mujeres mucho más jóvenes que ellos, y eso también ha generado unos estereotipos sociales muy marcados que terminan siendo, ojo, nunca apoyando el machismo, pero que terminan hasta siendo muy desafiantes para el hombre adulto mayor, porque ese hombre adulto mayor logra visibilizar su virilidad, su capacidad, en la medida en la que logra la consecución de parejas más jóvenes. Pero si no lo logra, entonces está mal, ya está en el fin de sus días, ya está enfermo, ya está reservado es para esa ternura de la que tú hablas y para esa enfermedad de la que hablamos. Entonces, aquí hay ese elemento que lo quiero primero dividir. Ahora, por el lado de la mujer, desde el lado de la mujer también existen unos parámetros de cómo ese machismo fue creciendo dentro de nuestra sociedad y nos lleva a que pues es la mamá o la abuela que debe estar al cuidado del hogar. Y por supuesto que esto ha sufrido positivamente muchas transformaciones sociales, culturales y hasta económicas. Pero esas transformaciones sociales, culturales y económicas
Han empoderado a la mujer para el trabajo, bueno, más hacia atrás, para que voten, para que tengan derechos, para que, hombre, para que puedan hacer su proyecto de vida no detrás del hombre, sino que lo puedan hacer con propiedad. Pero todavía no llegamos al punto de que pueda también vivir plena y satisfactoriamente su sexualidad, o al menos que lo pueda hacer de una manera, pues como no digo pública, pues en un sentido de que tenga que ser la sexualidad algo completamente público, pero sí que pueda ser un tema de conversación recurrente. Ahí Que no hay como incomode. unos, total, que no incomode, que no Ujú. moleste. Entonces, ahí hay unos elementos. Ahora, también ahorita quiero que profundicemos en un ratico sobre que evidentemente si hay unos temas de salud, si hay unos temas de cómo cambia nuestro cuerpo, y eso también, pues, por supuesto, lleva a que ya no solamente la sociedad construya unos tabúes alrededor del tema, sino que la misma persona, al no disponer de información por esta sociedad, pues también se empiece como a limitar y a, si me lo permites decir de esta manera, y a tragarse el discurso, pues de que la sexualidad finalmente es algo que terminó en su vida, que ya es una etapa quemada. Luego veremos que eso no es tan así, pero, pero yo creo que es un poco por ese lado, Ok. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco de los cambios con la edad? por supuesto. A ver, nuestros cuerpos, desde luego, van viviendo unas transformaciones que van desde lo más visible, que además, ojo, nosotros lo queremos decir acá, que son transformaciones hermosas porque, o sea, nuestros cuerpos son maravillosos, programados, llámenlo por la energía, por el universo, por la naturaleza, por la biología, por lo que quieran, pero programados para tener unos ciclos hermosos de vida. Luego, en ese cuerpo hay también unas transformaciones que ocurren un poco más hacia adentro, tal vez no tan visibles, pero que están ahí. La menopausia, los cambios hormonales, la disfunción eréctil, la lubricación ya no es la misma, la energía ya no es la misma. Y entonces en esos cambios que vamos viviendo con la edad, porque incluso son cambios que podemos percibir hoy en día. Definitivamente la vida sexual de un joven de 20 años no es la misma que de una persona de 30 ni de una persona de 40. Y por supuesto no va a ser la misma que de una persona de 60 o de 70 años. Pero eso no quiere decir que con unas debidas transformaciones, con unos debidos cuidados, no se pueda vivir esa sexualidad. Ojo, que también un tema importante acá es comprender que la sexualidad, esto parece como muy evidente, pero de verdad que es importante recordarlo, la sexualidad no es algo que solamente se viva en pareja. La sexualidad, el erotismo, el placer es algo que también se puede vivir en la individualidad. Y desde luego, todos estos cambios fisiológicos pues también van transformando un poco nuestra forma de interactuar con nuestro cuerpo o de cómo interactuamos con otro cuerpo. Entonces son como cosas importantes desde lo físico. Ahora, desde la mente, hemos construido de manera mimosa, detallada y profunda una sociedad que promueve el miedo al rechazo. Es una cosa terrible y si lo pensamos, si alguna vez lo hablábamos, la mayoría de nuestras consultas se basan un poco en eso, en el miedo al rechazo, bien sea a una pareja, a una familia, a un trabajo, a esa frustración de no sentir que son suficientes. Desde lo psicológico, con toda esta carga cultural de la que hemos estado hablando, pues por supuesto que ese miedo al rechazo, ya no solamente digamos a la conversación, sino al rechazo de, pero entonces ese hombre sí me va a encontrar atractivo o atractiva, eh, esa mujer sí le va a poder gustar lo que yo soy,
Y eso empieza a ir tumbando, tumbando, tumbando como la libido, como la posibilidad. Entonces, recoger todo lo que hay en el cuerpo, recoger todo ese contexto cultural y empieza a existir miedo al rechazo. Ahora, hay un duelo por la juventud, por supuesto que hay un duelo por la juventud que es apenas natural. Cualquier persona que antes no tuviera, y yo sé que suena chiste, pero es algo de verdad que pasa, cualquier persona que de joven no le dolieran las rodillas y hoy ya a sus 30, 40 años le duelan, ya empezó a experimentar un duelo. A mí se me cayó el pelo y eso para mí fue un duelo. Y para muchas mujeres y para muchos hombres, eso también va acompañado de, ok, hay ahora unas arrugas, hay ahora unas formas nuevas en el cuerpo que no Las son canas. las canas, que a una edad era más fácil comer y comer y comer y el peso simplemente se mantenía y ahora no. O sea, es todo un montón de cuestiones alrededor de ese duelo por la juventud donde pues muchas veces ese adulto mayor se queda más añorando ese pasado que experimentando y probando cómo construir un futuro. Y eso pues muy de la mano hacia la inseguridad con esa imagen corporal que ha estado, por un lado, muy, muy, muy construida alrededor de lo que vivimos hoy en día, pero también desde luego hacia esa carga cultural de la que se remonta pues a años y años hacia atrás. ¿Tú crees que el problema es el cambio físico o es la mirada social hacia esos cambios lo que ha repercutido tanto en este tema? Yo creo que tiene un poco de ambas. Para mí no es una cuestión, y revisando pues diversos autores, no es una cuestión como de catalogar que esto es por una sola causa. Esto realmente es multicausal, es multifactorial y depende también de muchas observaciones que estoy muy convencido que van a ir cambiando con el tiempo. No necesariamente para bien, desafortunadamente debo decirlo, pero que van a ir cambiando por una pequeña, pero muy importante cuestión, y es el cambio de la pirámide demográfica que están viviendo, bueno, ya no digo nuestros países, sino el mundo. O sea, el mundo está envejeciendo. Ujú. Esperamos que para el año 2050, 2060, existan más personas adultas y, por ende, más personas adultas mayores que niños. Eso pues puede abrir otro debate y otra conversación muy interesante, pero a lo que voy es que esa realidad ha generado que se empiece a debatir sobre cosas que antes no se debatían, por un lado. Y por el otro, porque pues venimos también de una época que tuvo cosas muy positivas alrededor de la transformación. Hablaba ahora un poco sobre la libertad, sobre el machismo, sobre, por supuesto, la otra cara de esa moneda que es el feminismo, pero también me podría remontar un poco hacia esa cultura un poco más hippie, hacia esa liberación en general del amor y no la guerra, de hagamos el amor y no la guerra. Bueno, un montón de situaciones culturales muy potentes que fueron empoderando a una generación de adultos mayores. Nuestros adultos mayores de hoy, nuestros adultos mayores jóvenes de hoy, son muy distintos a nuestros adultos mayores de hace 20 años. De repente, tú podrías visualizar, y lo hemos hecho pues en consulta, por supuesto, con diversos pacientes, que hoy se conversa más, o al menos ya se atreven a preguntar. Pero yo estoy muy convencido, y pues lo digo con mucho respeto a tu familia y por supuesto a la mía, yo estoy muy convencido que tus abuelos o mis abuelos no hubieran ido donde un psicólogo tocando este tema porque se habrían muerto de la pena, o sea, les habría dado una pena horrible, así estuvieran estallados de ganas de hablar de ello. Pero ya sí se lo permiten, o al menos una gran porción de personas adultas mayores de hoy en día ya sí se lo permiten. Entonces, claramente van ocurriendo unos cambios, pero hacia
¿dónde del huevo la gallina? No, aquí hay muchos factores, lo que te planteo de esa mirada social que sigue siendo prejuiciosa, que sigue siendo compleja, difícil, pero también hacia ese cambio físico acompañado de algo donde nos tenemos que empoderar y dar como, o sea, como castigo, pues, como es el momento de sacar el látigo para los profesionales de salud mental, saquémoslo. Y es que nosotros, médicos, sexólogos, psicólogos, psiquiatras, durante muchos años hemos ignorado que esto pasa, que es algo real, que ocurre. Y al ignorarlo, lo que hemos generado es no poner este tema en la conversación con los adultos mayores para aquellos que tal vez no es tan fácil explicitarlo, pero también, y muy grave por supuesto, que aquellos que lo explicitan, nosotros como profesionales en salud mental, pues lo hemos minimizado. Ay, sí, perdón, lo pongo en estos términos, es muy respetuoso, pero lo voy a poner en estos términos. Ay, sí, la abuelita tiene ganas. Mm, El abuelito quiere que le funcione mejor. Pues, o sea, claro. y lo lo hemos disminuido por muchas generaciones, que hoy nosotros como profesionales estemos no solamente invitando a las personas que nos escuchan, sino a otros profesionales a que empecemos a visibilizar este tema, seguramente también permitirá que esa transformación de los cambios físicos pues pueda ser mejor atendida, que esas dudas puedan ser mejor resueltas por también nosotros los profesionales. Claro, totalmente. Sí, de algún lado se tiene que empezar, ¿no? Ay. Entonces, eso que planteas me parece maravilloso. Nosotros como profesionales de la salud, salud mental, sí tenemos que abrir más esos espacios para hablar del tema, para empezar a visibilizarlo. Me parece maravilloso. Cuéntanos lo positivo de vivir la sexualidad en la vejez. Bueno, hay muchas cosas hermosas, por supuesto. Y yo lo primero que diría es que, y me parece pues como algo muy bello, incluso lo diré, pues como algo que me lo imagino, que lo he leído, que lo puedo entender desde lo teórico, pero que añoro algún día poderlo experimentar también. Y es llegar a ese punto donde hay más conexión emocional. Muchas de las encuestas, desafortunadamente la mayoría pues hechas en Europa, algunas en Estados Unidos, digo poco en Latinoamérica se han realizado, pero muchas de las encuestas hablan sobre ese punto, sobre que se percibe una mayor conexión emocional, que Ok. lo físico realmente pasa no a un segundo plano, pero sí le baja el orden de prioridad. El adulto mayor que ha sido encuestado, que se han hecho estos estudios, plantea unas cosas muy bellas relacionadas con que ya la búsqueda no es exclusivamente por un orgasmo, ya no es una cuestión de rendimiento, sino de conexión y de goce. Hay menos presión por ese rendimiento y la experiencia es pues mucho más plena, para muchos seguramente más romántica, eh, tiene un grado de intimidad, pues por supuesto, por toda esta situación cultural de rebeldía, que también tiene su picante, tiene su sabor. Desde luego que como en cualquier edad de la vida, pues eso genera, por supuesto, bien llevado, bien vivido, y con eso no me refiero pues a que no podamos experimentar la sexualidad de múltiples maneras, de muchas formas, pero obviamente con los cuidados que se deben tener en los diferentes momentos de nuestra vida, pues genera también un tema de salud física y mental muy positivos, porque es que en efecto la sexualidad, el disfrute, el orgasmo, el placer, el contacto físico, todo esto conlleva a generar dentro de nuestra mente, por un lado, un mix
de posibilidades maravillosas que nos empoderan, que nos relajan, que nos tranquilizan, que nos hacen percibirnos con mayor amor propio. Hablo pues acá incluso de la sexualidad individual, ni siquiera pues específica y necesariamente en pareja o con más personas. Y desde luego, pues físicamente también tiene una cantidad de beneficios muy importantes. Reitero que con todos los cuidados que se deben tener como en cualquier edad, cada edad tiene sus desafíos, sus posibilidades, pues nos lleva, por supuesto, a que estamos haciendo cardio, como decimos a veces los jóvenes, bueno, yo ya no tanto, pero como dicen muchos jóvenes, que vamos a hacer cardio, ok, jejeje. Y por supuesto a esa conexión que es hermosa y maravillosa. ¿Será que la sexualidad en esta etapa se vuelve más libre porque ya no está la prisa de antes? Sí, yo, o sea, hay de todo, ¿no? Hay muchas personas que seguramente compartirán esa afirmación o se conectarán con esa forma de la pregunta y otras que no, pero yo pienso que en muchos sentidos sí llega a ser más libre, sí llega a sentirse más, mm, Pasional. sí, sí, también hay cierto disfrute. Mira, acá no lo puedo hablar, no lo quiero hablar como psicólogo, pero desde luego que hay cosas que yo hoy en día cato de una manera muy distinta como simplemente las tragaba cuando era joven. Eh, Hoy entiendo de muchas cosas que antes no, y seguramente dentro de muchos años entenderé más de otras situaciones que hoy no lo hago. Y pienso que con la sexualidad también pasa un poco lo mismo. De repente pienso en una versión más joven de mí, disfrutando su sexualidad de una manera muy desaforada, de una manera muy centrada en el orgasmo. Y ahora ya conectando esto pues, con la literatura, con lo que hemos estudiado a lo largo de nuestra carrera y posterior a ello, eso mismo pasa con muchas personas. Los inicios en la sexualidad son primero altamente como inseguros y cargados de una cantidad de estigmas, pero también cuando ya como que hay un despertar hacia esa sexualidad, hay un tema muy del rendimiento, muy desaforado, de que hay que durar mucho tiempo, de que hay que disfrutar, de que, mejor dicho, el que haga más poses del Kama Sutra es el que la está rompiendo más. Y entonces, o sea, como que la percepción de ser un buen amante se vuelve algo súper importante, se vuelve algo muy relevante. Y, y los Ah, adultos perdón mayores, que te sí, interrumpa. Es que ahorita con lo que dices, yo pienso que a veces hasta egoísta, porque muchas veces como que uno se centra solo en lo que yo quiero centrarme en mi placer, el otro que se preocupe por lo suyo. sí, sí, total. Hay un tema más individualista. Recuerdo una conferencia, caramba, no recuerdo quién la da, pero sí recuerdo una conferencia hace unos años en la que estuve, donde, bueno, donde incluso alguna persona lo que planteaba es que, pues de recoger entrevistas con personas jóvenes alrededor de la sexualidad, es que llegaba a sentirse como que la otra persona era simplemente un elemento masturbatorio. Pues, y no lo Muy planteaba pues fuerte. de una manera como, como, como peyorativa, pues no, sino como Ujú. muy desde el Sí, simbólico sí. de lo que pasaba en la juventud, donde el otro pues era un vehículo para el placer, claro, Una y herramienta empezaban, más. sí, total. Claro, y hay todo tipo de colores, de personas, de sabores. Y por supuesto que hay personas que maduran y hay personas que se quedan de pronto con ese tipo de pensamientos, como desde luego lo sabemos, y que es nefasto. Pero yo creo que en términos generales, la edad sí nos va brindando una percepción en general
sobre la experiencia, sobre lo importante de la experiencia de la vida, sobre que no se trata tanto del tiempo, ni de la velocidad, este, ni de la cantidad, sino que se trata es un poco más sobre algo relacionado con la calidad, podría ser, pero con una calidad que tiene ya unos componentes mucho más marcados frente a, bueno, frente a muchos otros tintes que antes no se consideraban, pues porque si uno habla de calidad en la juventud, pues puede estar hablando de unas cosas, pero si habla de calidad en esta vida adulta y ya pues en una posterior vida de adultos mayores, seguramente lo que estamos pensando también es en más previa, en más post, ya de una forma más global, pues hablando ya de la sexualidad. Es una cosa muy bonita y yo creo que desde luego hay todo tipo de personas y de inseguridades y de seguridades y demás, pero en términos generales yo sí creo que la sexualidad bien vivida, bien acompañada, donde se logren desmontar muchos de los tabúes que hoy en día se gestan y se siguen alimentando, yo pensaría que sí debería ser una sexualidad mejor vivida. ¿Cuáles consideras que son los obstáculos que la sociedad impone para hablar de este tema? Ok, bueno, algunos hemos hablado, pero intentemos agrupar como algunas categorías. Em, ok, los medios de comunicación han invisibilizado mucho el tema. O incluso yo diría, no es que lo hayan invisibilizado, pues es que no lo han ni siquiera considerado durante mucho tiempo. Ahorita hacíamos una reflexión bacana fuera del orden del día, pero quiero regresar a ello y es que si pensamos, por ejemplo, en películas, en series que hablen de amor y que tengan como ese toque sexy, donde haya de pronto una escena como subidita de tono, con los besos apasionados, todo como muy rico, se nos pueden venir, una cantidad absurda, o sea, podemos quedarnos aquí hablando sin exagerar por horas de la cantidad de películas que nos gustan, que nos parecen terribles, que lo que sea, bueno. Pero luego, si acotamos esa misma pregunta, pero hacia donde los protas sean adultos mayores, como que, se nos acorta un montón, se nos acorta. Ahorita que mencionas eso, pensaba, o sea, se me vino la película del diario de una pasión a la mente, pero si tú te Uf, das cuenta, o sea, no, cuando ellos son jóvenes, uy, sí, la pasión y todo, pero cuando los muestran a ellos de ancianos, es como la ternura, el amor más cariñoso, y la fragilidad. la fragilidad, nada sensual, o sea, es Ujú. como... Estoy tratando de que regreses a mí, pero todo es súper tiernito y si acaso nada más se acuestan en una cama juntos y ya. Pero nada, nada que dé alusión a lo sexual. Sí, de acuerdo. Y así pues muchas películas donde, pues y series y telenovelas también, que no hay que ignorar que eso todavía existe. Pero, eso por un lado, digamos que en el entretenimiento pocos espacios. Que ya hay, sí, que empiezan a existir. Mencionábamos ahorita una serie muy chévere. Seguramente no se nos están viniendo otras a la cabeza, pero ya hay contenidos. O sea, ya hay contenidos desde el entretenimiento. Luego, desde los medios, digamos, noticiosos, pues poco se conversa. Reitero, se empieza a hablar, parte de eso también lo entendíamos ahora relacionado pues, con los cambios culturales también que han existido, o sea, hay una carga histórica, cultural muy marcada que nos ha puesto como una venda en los ojos durante mucho tiempo, pero eso también se ha ido desmontando. Que nosotros estemos hablando acá, pues es también parte de eso, es parte de que ya hoy un par de psicólogos consideran que es importante hablar de eso y así como nosotros, pues muchos. Ujú. Documentales, en serio que soy muy amante de los documentales y
y pocos he visto de este tema, o sea, pocos he visto, sé que los hay, por supuesto, se me vienen pues, algunos a la cabeza, pero no son muchos, o son muy de nicho, son como muy en plataformas muy específicas, muy difíciles de rastrear, no son los temas tendencia, pues definitivamente. Eh, y así en general, pues ya si nos vamos hacia las redes sociales o hacia los medios escritos, son como cuestiones que no se exploran tanto. Eso, por supuesto, genera un tema también de permanencia cultural, o sea, como que no se habla en estos espacios y entonces no se llevan estas conversaciones a la cotidianidad, a la mesa. Luego está algo que es muy complicado y es la falta de educación sexual en adultos mayores. Lo planteábamos ahora. La falta de muchos profesionales al invisibilizar, al no cuestionar, al minimizar estos temas, pues ha traído también unas consecuencias nefastas, nefastas y reitero, donde nosotros como profesionales en salud mental, desde nuestro lado tenemos que empoderarnos también, pero lo tendrán que hacer médicos, sexólogos, psiquiatras, bueno, una cantidad pues enorme de profesionales que debemos empoderarnos alrededor de este tema porque es una realidad pues que está ahí, o sea, no podemos ocultar, no podemos ocultar el sol con un dedo, pero también es muy importante comprender que el ocultar históricamente ese sol con un dedo ha traído a la mesa, o más bien diré, ha llevado a que estos temas se sigan viviendo, pero debajo de la mesa, escondidos y sin acompañamiento profesional competente en muchos casos, y en la ruralidad sí que más, pero sí que mucho más. ¿Y eso a qué nos lleva? A confusión, a temas de salud mental que no se trabajan bien, que la persona los sufre de una manera pues, terrible porque entonces no comprende cómo conectar esas expectativas con la realidad, pero también incluso a cosas físicas, a enfermedades de transmisión sexual, que no se conocen, de las que no se hablan, que se viven de una manera súper solitaria y la misma persona juzgándose horrible, porque de hecho personas a su alrededor terminarían de verdad juzgándolas. Entonces eso parece Es muy que complejo. la falta de educación sexual en general es un problema grave. O Es un tema muy sea, grave. tanto en adultos mayores como en personas jóvenes. Sí, total, total. Es- Es una cosa muy complicada. Oye, Ujú. perdón, me devuelvo algo de lo positivo, que de hecho, Adelante. que de hecho no quería olvidarlo y ya regreso pues a esto, qué Sí, pena, sí, sí, sí. No. escuchas, amigos que nos escuchan, que nos ven. Y bueno, es una realidad que cuando somos ya adultos mayores, estamos mucho más empoderados de nuestro cuerpo y en ese empoderamiento, o bueno, o es deseable que estemos mucho más empoderados de nuestro cuerpo, en ese empoderamiento incluso una cosa es que ya los riesgos de un embarazo no deseado pues disminuyen. Por supuesto que nos tenemos que seguir cuidando, que si vamos a vivir nuestra sexualidad pues es importante en pareja, pues es importante que nos hagamos los chequeos respectivos y demás para que podamos encontrar la manera correcta, pero por eso también es una ventaja importante. Yo creo que uno de los temores más grandes de la juventud empoderada, no digo que no que esté mal tener hijos, pero sí definitivamente está mal tener hijos no deseados, pues, y Total. no planificados, no pensados, no meditados. Y ese es uno de los temores grandes de la juventud, pues donde los métodos anticonceptivos se vuelven muy importantes y desafortunadamente poco usados. Pero bueno, eso será otro tema. Ahora, hablando sobre estas cosas que impone la sociedad, pues desde luego hablábamos al inicio de una cosa muy tesa y es de esos tabús sociales, culturales, pero uno de pronto del que no hemos hablado fuertemente es dentro de la misma familia.
es dentro de la misma familia, donde está mal, como que está muy mal hablar de eso, donde se calla a la persona que quiere conversar. Y acá voy a plantearte, voy a plantearte un ejercicio, no como psicóloga, Yo, sino ok. como hija. Si Ya. tu mamá o tu papá te vienen a pedir consejos sobre sexualidad, ¿cuál es tu Pero primera es reacción? que se lo preguntas a la persona No te preocupes. equivocada. ¿Cuál O sea, es tu es que primera como reacción? yo te dije, la sexualidad en general en mi familia es súper tabú. Nadie habla de eso. Bueno, yo te voy a O sea, responder, entonces al responder, o sea, sí, si te respondo, pues sí sería así como, ¿qué te pasa? te choqueas, Porque, te pues choqueas, sí, sí, ¿vale? porque para empezar ya está ese tabú súper marcado. A lo Pero mejor si mira, hubiera una apertura, pero más sería allá de tu diferente. familia, eso es lo que pasa. Eso es lo que le pasa a la gente. Lo que me pasaría a mí, lo que me ha pasado a mí. Uno se choquea. Uno se choquea porque es algo que rompe. ¿Cuál es la diferencia? Que seguramente nosotros, y no estoy planteando pues acá que nosotros seamos lo correcto y lo contrario a esto lo incorrecto, pero la diferencia es que nosotros ya hemos hecho una cantidad de reflexiones por nuestra profesión, pues, por la empatía que hemos construido alrededor de nuestros consultantes o pacientes a lo largo de estos años como profesionales, por muchas narrativas, pues, e historias e intereses. Y nosotros podemos superar ese shock y avanzar hacia, ok, me está preguntando, voy a empatizar y voy a responder. Pero la mayoría de la gente calla. ¿Okay? No es una opinión, está dentro también de estudios cuantitativos muy marcados, donde esa ha sido una pregunta que se ha hecho. ¿Tú qué harías si tu papá, tu mamá, tus abuelos te preguntaran sobre el placer, la sexualidad, los orgasmos, los métodos anticonceptivos, los métodos de protección de las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera? La gente, ay no, yo no quiero hablar de eso con mi papá, con mi abuelo, no, 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 yo le digo que vaya y busque un médico. O sea, esa es la respuesta que que la mayoría de las personas ha dado en esas encuestas. Encuestas que se realizan desde hace poco tiempo, pero que ya han logrado recoger significativamente mucho. La gente se choquea, se choquea. Claro. Entonces, cuando te planteo esto, te digo, es que así como hace muchos años, el niño que iba a preguntar, o el adolescente, que iba a preguntar sobre sexo en la familia, lo callaban, ¿sí? Hoy nosotros, como jóvenes, podemos estar haciendo exactamente lo mismo con nuestra familia. Entonces, de verdad, mm, oyentes, televidentes del YouTube que nos ven, revisen eso. Revisen si ustedes han generado los espacios seguros para permitir que sus adultos mayores, llámense papás, abuelos, tías, tíos, puedan hablar de esto con ustedes. Porque muchas veces el miedo a ser juzgados los va a hacer llegar es donde ustedes como primera medida. Y si ustedes los despachan con, ay, no, no, conmigo no, yo no quiero hablar de esto contigo. Si ustedes los despachan, los van a dejar muy solos. Y miren todo lo que hemos conversado. Por eso te hago la pregunta y se la hago pues a todos los que nos ven y nos escuchan, porque es una cosa que choquea, es algo que debemos empezar a naturalizar como hemos buscado naturalizar que el hijo pregunte cómo nacen los niños y que entonces ya vayamos a formas de responder más profundas y no quedarnos en la cigüeña o qué sé yo, pues la cantidad de cuentos que traían antes, sino que podemos empezar a responder esta pregunta y también debemos respondérsela a nuestros, lo digo con cariño, pues este término a nuestros viejos, pues podemos respondérselas con cariño y informándonos y buscando las soluciones y las respuestas. Lo voy a decir acá y, y es a uno de mis viejos, no, no estoy autorizado a decir quién, a uno de mis viejos le regalé juguetes sexuales. O sea, ¿por qué? Porque los quería, porque tenía curiosidad, pero se moría esa persona de la pena de ir a un sex shop. Ok, no me senté, vamos a buscarlos por internet, ¿qué quieres? Ta, 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 listo.
ya te llegan a la casa. Disfruta, sé feliz, me Claro. cuentas lo que Y eso está necesites. padre. O sea, que Sí, hayas apoyado así, la verdad. sí, eso es increíble, eso está bien, eso está bien. Y esa es la invitación, a que conversemos de estas cosas en familia. O sea, de verdad, quitémonos eso de la cabeza de que es que eso se tiene que buscar afuera. No, eso debe pasar adentro y la educación toda la vida se sigue dando, incluyendo la educación hacia la sexualidad. La sexualidad no es una cosa que se aprende y se chulea, ¿no? Ya la vivo toda la vida. No, toda la vida nuestra forma de percibir, de conectarnos con la sexualidad va mutando. Es algo hermoso. Además, estamos hablando del placer. Qué rico. O sea, y si se choquean un poco con esto, los que nos están escuchando, bacano que se choqueen, o sea, rico que se choqueen, pero qué delicia que sus padres puedan tener orgasmos, que puedan disfrutar la piel, que se puedan, o sea, qué rico, ojalá, ojalá, de verdad, sus padres, sus madres, sus abuelos estén disfrutando la sexualidad hoy. Y ojalá cuando ellos tengan dudas, inquietudes, miedos, encuentren un lugar seguro con ustedes para hablarlo. Bueno, y finalmente, por supuesto, las instituciones. Pero sobre las instituciones yo te quiero voltear la pregunta, porque tú viviste la Y yo. experiencia, tú viviste la experiencia de estar trabajando en un punto de tu vida, en un hogar geriátrico, en una residencia. Entonces, mm, ¿tú por qué sientes que allá no se abría el espacio para poder conversar de esto? ¿Qué pasaba? Bueno, primero quiero aclarar que no era un hogar geriátrico. Un centro gerontológico es donde los adultos mayores van a hacer actividades, pero no viven ahí, no se quedan ahí. Pero sí sé, yo sé que en muchas instituciones lo que pasa es que empiezan a tratar a los adultos mayores como niños. Y entonces, si llegan a ver que a lo mejor hay un coqueteo entre dos personas, los separan. Es como de, no, como, no, ¿cómo crees? No puedes, no, no pueden establecer una relación íntima. Entonces ahí empieza la parte de censurarlos, porque, o sea, literal se empiezan a tratar como si fueran niños de nuevo, como si no, como si estuviera prohibido. Entonces les quitan esa parte de su vida. Y la sexualidad es una parte muy importante en la vida pues no diré que de todos, pero de muchas personas. Entonces, Así es. que te la arrebaten así es horrible. O sea, es como, ok, estoy viviendo acá, pero me están privando de mi derecho a la sexualidad, porque ya vieron que me gustó esa persona. Y eso está horrible. O sea, es Claro, o sea, no, es que algo terrible. sentí muy feo cuando contabas esto no lo habíamos conversado antes del podcast. Em, Sentí muy feo, pues me puse en esos zapatos y Es que sentí es horrible. sentí muy O sea, es triste, que es está como, mal, perdón, quiero que hagan un ejercicio los que nos están viendo o escuchando. O sea, imagínense que ustedes los dejan a cargo de quien sea y nada más porque no le parece los prive de cualquier derecho, no necesariamente del sexual. Pero imagínense que porque si les dice, ay, hoy no me dio la gana que tomes agua en todo el día. Te están privando de un derecho. O sea, es no, horrible, no, o sea, está pongan mal, ejemplos así para visualizar en serio lo terrible que es que les arrebaten eso a las personas. claro. Y pienso que ahí entra mucho el componente de algo que hablaba muy al principio, y es como de juzgar, o sea, obviamente debemos entender que todo lo que hemos conversado alrededor del respeto, de, de abordar y atacar el machismo, bueno, de todas las cosas pues que hacen que nuestra sociedad se quede anclada como más a un pasado que hacia visualizar un futuro. Por supuesto que hay que luchar contra eso y hay que también promover ese respeto, ese empoderamiento y demás. Y tenemos que ser cuidadosos de cómo nos aproximamos al otro. Pero también pienso yo que cuando ponemos la carga de que es la viejita verde o es el viejito verde porque está coqueteando, o sea, como que
ya no solamente invisibilizamos, sino que minimizamos al otro a un grado entonces, Juzgamos. es un juicio de valor muy, muy teso, es muy teso. Y pasa, o sea, y sé que pasa en muchas familias, pasa en muchísimas familias que no se permiten eso. O sea, ay mamá, pero vos cómo vas a salir con alguien después de que papá murió, pues, ¿cómo se te ocurre? No, 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 pues eso no se hace, o al revés, pues, o el papá que quiere tener novia ahora, no porque está viejo, no, ¿cómo se le ocurre? Y empiezan a sacar un montón de cosas sin ni siquiera escuchar, porque de verdad que las he oído y en consulta pues me ha tocado de lado y lado escuchar historias de, no es que le quiere sacar plata, no, eso fijo es porque le quiere sacar plata. Ok, ¿y en qué basas ese pensamiento? Claro. No, en que él tiene plata y le quiere sacar plata. Pero ¿conoces a la persona? No. O sea, no digo que cosas así no pasen, porque sí pasan, por Sí supuesto, pasan. pero nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza los estigmas y profundizar. Les reitero mucho esto, pues para este tema y para seguro que todos los que hablamos acá en este podcast, y es, seamos un espacio de confianza para las personas que amamos y nos importan, porque es la única manera en la que realmente podemos ponernos en los zapatos de esa otra persona. Sí. Mm, ¿Qué crees que pasaría si habláramos con la misma naturalidad de la sexualidad en la juventud que en la vejez? Pues me acuerdo del meme del mundo ideal, donde todo está, ¿no? Todo Mm, está muy eh, maravilloso. No, pero sí, o sea, primero sería un mundo mejor. Punto. Sería un mundo mejor. Sería un mundo más rico. O sea, de verdad, qué rico la sexualidad, qué rico el placer, qué rico la piel, el contacto con el otro y con uno mismo. O sea, qué rico desde algo erótico mínimo como ducharse y sentir esas goticas en la piel hasta, por supuesto, tener una noche súper apasionada. Y qué rico poder vivir eso con tranquilidad, con las herramientas que se necesiten en cada momento de la vida, sin el temor al juicio, sin el miedo. De repente quiero traer una historia, ya estamos como finalizando, ¿no? Entonces quiero Sí. traer una historia rápida para los que se quieran quedar a escucharla. Oigan, quédense. Mi abuela, después de que enviudó de mi abuelo, se reencontró con un amor de la infancia y ella estaba llena de miedos de empezar a salir con él, que también había enviudado hacía pocos años. Ella tendría 2, 3 años de viuda y ellos empezaron a salir a escondidas. Hermosos, o sea, pero salían a escondidas porque temían de la reacción de lo social y de la familia. Qué feo. Afortunadamente, mi familia, hombre, lo entendió hermoso, lo promovió increíble. Uno de mis tíos los descubre y la aborda con un tacto, con un amor. Y se dice, no, Raúl va a ser parte de la familia, ¿cómo eso se te ocurre? ¿Ustedes qué hacen saliendo a escondidas? O sea, con amor le dijo, no sea boba, no, venga, venga para acá, venga, 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 que él se viene con nosotros. Y toda la familia tuvo un acercamiento a la familia de él, de Raúl, tuvo un acercamiento hermoso. Yo conocía, yo estaba niño, pues, en ese entonces, yo conocía a las nietas de Raúl, mis tíos conocieron a los hijos y las hijas. eh, pues hicimos muy, muy buena conexión todos. Y todos, también la familia de Raúl y de mi abuela Lelia, todos como felices de eso, de que se pudiera dar ese encuentro. Y ellos finalmente, pues se acompañan. Mi abuela fallece primero, Raúl muy poco tiempo después, pero ellos se acompañan con un respeto, con una solemnidad
hacia sus parejas de vida, pues, porque ambos enviudaron muy enamorados, pero también ambos se permitieron ese momento de la vida de poder estar con alguien tras haber sido leales y fieles a sus creencias, a sus formas de ver el mundo, eh, durante tanto tiempo con alguien. Bueno, ya ese compromiso termina, porque termina desde sus creencias, termina desde muchas cosas. Seguimos amando a esas personas, pero podemos volvernos a enamorar. Y se enamoraron y vieron una historia de amor hermosa. Yo pues no lo sé, no lo sé. Quiero creer que también vivieron una historia de amor muy placentera. Deseo que haya sido así. Deseo que haya sido así para ellos, deseo que hayan podido encontrar esas herramientas y que ojalá hayan podido encontrar esa empatía de parte de la familia, de parte, pues yo estaba muy niño, a mí no me iban a preguntar, y seguramente yo hubiese sido uno de esos niños que los hubiera despachado porque no había hecho todas estas reflexiones, pero espero de corazón que ellos hayan podido vivir ese noviazgo como yo lo percibo que lo vivieron, que fue muy enamorados, muy felices y amándose mucho. Y espero que además, pues, gozándoselo mucho, disfrutando ese otro capítulo de nuestra vida que también es hermoso. Entonces, bueno, pues me parecía como un programa bonito para dedicárselo a mi abuela y a Raúl, pues Qué que ambos bonito, ya descansan, pero que yo sé que disfrutaron mucho sus últimos años de vida. qué bonita historia. Me conmovió. Y ya para ir cerrando, después de esta bonita historia, ¿qué recomendaciones le dejas a la gente, a los adultos mayores? Cuéntanos. Uy, son como muchas cosas, pero muy puntuales. A ver, y casi que todas las podemos abstraer a cualquier momento de nuestra vida. Y eso es lo primero. No pensemos que porque somos adultos mayores, entonces la sexualidad es un capítulo aparte, es una cosa aparte. No, la sexualidad hace parte de la vida, de toda la vida. Entonces, aplicarán conceptos similares como los que vimos en toda nuestra vida. Comunicación en pareja, súper clave, o sea, tengamos esas conversaciones, que nos gusta, que no nos gusta, que nos duele, que nos asusta, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacernos más rico, cómo nos comunicamos. O sea, hablemos con nuestra pareja a lo largo, o con nuestras parejas, pues a lo largo de nuestra vida, sobre el sexo, porque también esa es otra cosa, que como venimos de un tabú, ya no hablo de los adultos mayores, sino con un tabú general sobre la sexualidad, como que eso no se habla, entonces que a mí me dolió por aquí o no me gustó tanto esto, no, pero entonces se quedan callados, las personas se quedan calladas, hombres y mujeres, ¿no? Se quedan callados. Tenemos recursos médicos y psicológicos. Son muy importantes estos recursos médicos y psicológicos. Como en cualquier otro momento de la vida, nuestra sexualidad es algo íntimo, es algo nuestro, es una cosa que tenemos que cuidar. ¿Y cómo la cuidamos? La cuidamos desde lo físico y la cuidamos desde lo mental. Entonces, no temamos en acudir cuando tengamos inseguridades o cuando tengamos dolores o cuando tengamos dudas. Recordemos que ahí están los profesionales, cosas que toda la vida nos vendrán bien. Y las mezclo acá. El lubricante puede ser tan importante como la terapia. De verdad. O sea, el lubricante puede ser tan importante como la terapia. La terapia puede ser tan importante como el lubricante. Disfrutemos de esas cosas. O sea, entendamos que nuestro cuerpo va cambiando, pero que vaya cambiando solamente nos debería convocar a un autoconocimiento mayor cada vez de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Entonces, pues dentro de ese ejercicio, si necesitamos medicación, que la podríamos necesitar en cualquier momento de nuestra vida para la sexualidad, pues acudamos a profesionales que nos puedan llevar, que nos puedan como acercar a eso, que estamos enredados es desde la cabeza, desde nuestras ideas, cucarachas que nos metieron, familia que no nos apoya, inseguridades sociales. Oye, ahí están los psicólogos y perdón, pero acá sí nos voy a dar toda la promo. Acá estamos nosotros
que ya bien están escuchando, que tenemos una apertura y muchos, muchos, muchos deseos de apoyarlos a todos ustedes. Entonces, de verdad, no duden en consultarnos y en consultar a los profesionales con los que ustedes se sientan cómodos. Luego, bueno, siempre será importante ampliar el concepto de la sexualidad, pero en este punto de la vida donde, bien lo decíamos, y es que un tema ya como de resistencia, como de rendimiento, ya no es lo más prioritario, pues acá en este momento de la vida sí que se vuelve hermoso poder disfrutar de la ternura, de esas caricias, del erotismo, o sea, como de nuestra integralidad, no solamente centrada en la genitalidad. Aquí en este punto de la vida es donde se pone hermoso y amplio disfrutar de esa sexualidad. Y qué rico si lo empezamos a practicar de esa manera desde antes de llegar a ese momento de nuestra vida de ser adultos mayores, sino que, hey, tú joven de 20 años, escúchame, es todo el cuerpo, todo, todo, disfrútalo, disfrútate todo tu cuerpo, no una sola partecita. ¿Consideras que entonces la sexualidad en adultos mayores debería ser un tema que se trate en consulta psicológica con más frecuencia? Total. O sea, cuando a mí me llega una persona joven a consulta, yo inmediatamente empiezo a chequear todos los aspectos de su vida. Si un psicólogo hoy nos está escuchando, hablando ya específicamente de psicología, si un psicólogo hoy me está escuchando, hey, no cambies ese chip solo porque sea adulto mayor. La sexualidad es parte también. Entra a chequearlo, entra a revisar cómo está esa persona con su líbido, con sus deseos, con sus fantasías, porque eso probablemente y desafortunadamente tú vas a ser el primero que se lo va a preguntar a ese nivel de profesionalismo y de profundidad como profesional. No lo omitas, no caigas en el prejuicio de que es adulto mayor, entonces no le vas a preguntar de eso porque él no te lo ha comentado. Necesitamos hablar más de sexualidad y necesitamos hablar más de sexualidad en la etapa de la vida de ser adultos mayores, en la vejez, porque eso empodera, porque seguramente hay gente que hoy nos está viendo y se siente lindo saber que esas cosas que viene pensando en secreto, en silencio, de verdad que pueden estar ocurriendo. También recordemos que esto no solamente se ha de vivir desde lo heteronormativo. Existen muchas situaciones que agravan la invisibilización aún más. Y si nos salimos de lo heteronormativo y entendemos que hay muchas maneras de disfrutar la sexualidad, pues también comprender que podemos ser gays o lesbianas o muchas, muchas posibilidades cuando somos adultos mayores. Podemos vivir eso también y no está mal y es hermoso. Me encanta. Bueno, ya para cerrar, ya no hay nada más que quieras compartirnos, ¿no? No, yo creo que hemos compartido mucho y de verdad que hemos hecho un programa, pues nada, hermoso. Volverte a agradecer porque gracias a estos programas que nos propusiste, podemos hablarle a las personas que seguramente lo están necesitando sobre estas cosas que creo que son muy importantes y de las que no se habla tanto. Gracias. No, gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, ya nada más como para recapitular un poco. Recuerden, envejecer no es dejar de sentir. Todo se transforma, se va transformando. Empezamos a sentir de otra manera. Nuestro cuerpo cambia. El deseo también cambia. Pero hay que volvernos más conscientes de eso. Hay que empezar a aportar nuestro granito de arena y empezar a normalizar esta conversación, el que los adultos mayores tienen el derecho a sentir placer, a la intimidad, al cariño, a explorar su cuerpo. O sea, tienen todo el derecho, así como los jóvenes. Entonces, eso, los invito a normalizar todo este tema. Si quieren empezar con su familia o incluso ustedes transmitiendo como esta información a otras personas. Mm, Hay que visibilizar que estas conversaciones son importantes, porque lo son.
Y si ustedes no saben cómo la forma de abordar eso, pues a lo mejor pueden compartir este capítulo, ¿no? Que igual nos ayuda a nosotros. Entonces, adelante, siéntanse libres Me de parece muy buena compartirlo. idea que lo compartan mucho y no, y fuera del crecimiento que obviamente pues nosotros como creadores de estos contenidos queremos que puedan tener. La verdad, este tipo de contenidos, no solamente este, sino muchas otras charlas, otros podcasts, literatura, películas que específicamente sean sobre esto, pueden ayudarnos a romper el hielo en esas conversaciones. Completamente. Bueno, los dejo acá con una frase. El deseo no se jubila, cambia de forma, pero sigue siendo parte de lo que nos hace humanos. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos que te haya dejado algo para reflexionar y sentirte acompañado en el camino. Recuerda que tu salud mental importa y que hablar de lo que duele sana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Recuerda, no estás solo, no estás rota, no estás mal por sentir. Si este episodio te tocó el alma o te hizo pensar diferente, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar acompañando en silencio. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de lo que casi nadie habla.